Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Una linda mañana que tenemos para poder compartir y por sobre todas las cosas pensar en lo que Dios nos quiere decir. Pensaba en el libro, ¿no? de Tesalonicenses, un libro especial, y que era Dios, orábamos con los muchachos para que en este mes de septiembre y posiblemente parte de octubre pueda ser un libro que Dios utilice para bendecir nuestras vidas, para exhortarnos, para confrontarnos y ver cuáles son aquellas cosas que podemos ver de corregir, de mejorar. Hay veces que nosotros planteamos nuestra vida, hay veces que nosotros planteamos nuestra familia y mismo muchas veces planteamos la cuestión congregacional a la luz de lo que a nosotros nos parece. Ahora es bueno volver al texto bíblico y ver qué cosas eran las que sucedían con el pueblo de Dios, para de todas esas cosas sacar enseñanzas, tomar consejo y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decirlo, estamos súper agradecidos a Dios por la familia de fe que nos da, pero siempre también pensamos en que no podemos cometer el error de dormirnos en los laureles, como se dice, ¿no? Pensando que ya hemos logrado algo, sino siempre intentando pensar y evaluar qué es lo que tenemos por lograr. Así que te voy a animar, vamos a ver un videíto, que es una pequeña introducción, después lo vamos a subir al grupo completo, solo vamos a ver 2 minutos del proyecto Biblia, Introducción a los Tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a 2 movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos 2 movimientos están rodeados de 3 oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los 2 movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un... Muy bien. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, ahí hace algunos comentarios, algunas referencias para ponernos en contexto. Dice la carta del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar
delante de Dios y Padre de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra confianza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4 dice, porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y de Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dice el verso 10, último del capítulo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Cuando nosotros leemos este primer capítulo y empezamos a transitar por la carta, nos encontramos con una iglesia que fue formada ahí en Hechos capítulo 17. Tiene un contexto muy particular, es una iglesia jovencita. El relato bíblico nos dice que el apóstol Pablo con sus colaboradores estuvieron ahí aproximadamente 3 semanas, habla de 3 días de reposo. Hay algunos que dicen que tal vez estuvieron más tiempo por el lazo afectivo que se genera entre ellos. El registro bíblico que nosotros tenemos es ese. Y dice que en ese tiempo sucedieron muchas cosas. En un corto tiempo sucedieron cosas muy grandes con la gente que en ese lugar recibió al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué te menciono y por qué te digo esto? Se calcula que fue escrita esta carta entre el 50 y 51 después de Cristo. Esta situación se da en el segundo viaje misionero de Pablo en un contexto muy particular. Gaby nos mencionaba, el relato nos decía, una ciudad nueva en donde llegaron con el Evangelio y Dios produjo un avivamiento espiritual entre esas personas en esa ciudad, y por lo que el relato bíblico dice, nosotros podemos entender que en el mundo antiguo, cercano a donde ellos estaban, por todos lados se había mencionado lo que Dios había hecho en sus vidas. Ahora, esto para nosotros es muy importante porque tiene que captar nuestra atención. Hay veces que cometemos el error de vivir de los logros pasados y muchas veces nos autorreferimos a cosas que hace muchísimo tiempo pudimos hacer o pudimos lograr y perdemos de vista aquellas cosas que el Señor hoy día quiere seguir haciendo, quiere seguir logrando y lo que quiere seguir haciendo de cara a futuro. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita una iglesia, Gaby decía, se habían quedado sin liderazgo. ¿Sabés que se necesita una iglesia llena de cristianos que en tiempo y forma decidan vivir la vida, no bajo la perspectiva que esta sociedad muchas veces nos impregna, sino bajo la perspectiva de lo que la Biblia dice en el texto bíblico que vos y yo tenemos que hacer? Por eso es una carta que nos anima a percibir el obrar de Dios en medio nuestro y en las cosas que Él nos permite evidenciar. Nos invita a poder permanecer, nos invita a poder practicar. Vos vas a ver que de muchas maneras y en muchas ocasiones el apóstol Pablo va a hablar autorreferenciándose y autorreferenciándolos a ellos, porque era una iglesia que no se caracterizaba tanto por lo que decían, sino porque apoyaban en sus dichos, con su vida, lo que Dios hacía en ellos. Pero por sobre todas las cosas, es una carta que nos invita a proclamar el Evangelio y a entender que en los diferentes lugares en donde nosotros estamos, es muy importante que la gente en nosotros pueda percibir algo distinto. Ahora, hay 4 aspectos que a mí en esta mañana me gustaría compartir con vos, para que vos puedas tal vez entender la introducción de la carta y tratar de entender qué era lo que Pablo está reconociendo y está admitiendo en los 10 versículos que nosotros acabamos de leer. Y lo vamos a separar de la siguiente manera. En primer lugar, la primera consideración que nosotros vamos a mencionar tiene que ver con el versículo 2 y el versículo 3.
que nos habla de la intercesión del apóstol Pablo. Habla de una oración plural. Seguramente estarían con Silas, con Timoteo y con algún otro secuaz del Evangelio que estaba con ellos. Y el apóstol arranca diciendo, bueno, damos gracias a Dios. Siempre que estamos orando acá con los muchachos, sería para nosotros en criollo básico, ¿no? Nos acordamos de ustedes. Y cuando intercedemos a Dios por ustedes, no dejamos de dar gracias a nuestro buen Dios por las cosas que Dios está haciendo, ha hecho y confiamos que va a seguir haciendo entre ustedes. Los primeros 2 versículos nos hablan de esa intercesión que el apóstol Pablo hacía por ellos. Esa oración, esa plegaria que elevaba al Padre para que el Padre pudiera seguir haciendo una obra completa en sus vidas. Hay veces que nosotros oramos, el miércoles tenemos la invitación a orar y tenemos que pensar de una manera muy real si realmente lo estamos haciendo de la forma de vida. Hay veces que venimos, nos tiran los obreros, los misioneros, los motivos y las cosas que suceden, pero hay veces que repetimos las cosas como lorito, ¿cómo se dice el loro? ¿Qué? ¿Parranquero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Barranquero. Muy bien. No lo dice la Biblia, lo dicen acá las herederas, ¿eh? Así que no digamos que lo dijo la Biblia. Pero repetimos lo que otros nos dicen. Ahora, no entendemos muchas veces lo que estamos diciendo, las cosas por las que estamos pidiendo. Y algo que el apóstol Pablo nos enseña en su intercesión es que cuando nosotros somos convocados a orar, ya sea cuando estamos en casa, cuando estamos en la iglesia o cerrada la puerta de tu cámara que estás solo con el Señor, vos puedas entender que en ese momento tenés la chance de ser parte de la obra de Dios. Tenés la chance de estar sosteniendo a algún hermano en oración, porque hay situaciones de vida que son difíciles de poder sobrellevar. El Señor nos ha venido hablando acerca de abandonar la indiferencia, de abandonar el hecho de no hacernos cargo, de abandonar el hecho de decir, bueno, el Señor siempre va a levantar a otro. ¿Sabés por qué? Porque quizás el Señor en este tiempo, como iglesia, nos tiene que mover, nos tiene que sacudir, para que podamos entender que no hay otro, sos vos. Y Dios al que quiere usar es a vos. Ahora, una de las cosas que hace en esta intercesión que eleva, tiene que ver con el hecho de que menciona la fe, el amor y la esperanza que él recordaba de ellos. Cuando vos hablas de la fe, estás hablando del contenido de su vida. Y esa fe que ellos manifestaban tener era una fe que se evidenciaba a través de las obras que ellos realizaban. Y por eso es un pasaje que está ligado a Santiago capítulo 2. Hemos estado haciendo la hora silenciosa. Cuando vos tenés una fe genuina, una fe que ha abrazado el Evangelio y que ha abrazado a Jesucristo, es cierto que nosotros no somos salvos por las obras. Pero sí una de las cosas que la Biblia menciona es que hemos sido salvos con un propósito y ese propósito tiene que ver con el hecho de que podamos transitar nuestra vida y nuestros días de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Y por eso en su intercesión el apóstol habla que daba gracias a Dios por su fe. Porque era evidente la obra que Dios había hecho. Habla del amor. El amor tiene que ver con ese amor que cuando vos entendés el amor que Cristo tuvo por vos, vos abrazás ese amor y querés corresponder a ese amor. Y vos obviamente en tu tiempo personal con Dios sabrás de qué forma y de qué manera vas a poder devolverle un poquito de ese amor. Pero el taller práctico, la parte práctica, ¿sabés con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de cómo manifestar el amor a la persona que tenés al lado. No amamos al hermano porque somos buenos. Quiero decirte algo, que está al lado tuyo no es bueno. El que está predicando tampoco es bueno. No hay ninguno entre nosotros que pueda decir, yo soy digno del Evangelio porque yo soy bueno. No, ¿sabés qué somos? La Biblia dice que somos malos. Sin embargo, Dios ha derramado en nosotros un amor que para nosotros es incomprensible. Y cuando vos entendés esta cuestión del incomprensible amor de Dios que ha sido derramado sobre tu vida, vos entendés que no te queda otra que poder intentar mostrar ese amor de manera práctica a las personas que nos rodean. Ahora, no solamente habla de la fe, habla del amor, que el amor tiene que ver con la conducta que ellos tenían, sino que habla de la esperanza, y era la confianza. Los 5 capítulos terminan con un verso
un versículo que lo que refleja la esperanza que el apóstol Pablo les transmitía a ellos que tenían que tener por la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Y eso, ¿sabés con qué tiene que ver? Tiene que ver con esa confianza que vos y yo tenemos que tener expectantes a que estamos en este lugar de paso. Somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. No estamos en este lugar para hacer posesión eterna de cosas. Estamos en este lugar de paso. Y por eso cuando el apóstol Pablo oraba por los hermanos de Tesalónica, en su intercesión era evidente e intencional con las cosas que decía. Ahora quiero decirte algo. ¿Qué cosas fueron las que ellos transmitieron? Lo vemos clarito en el pasaje. Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuáles son las cosas que nosotros transmitimos? Hay mucha gente, ayer hablábamos, o los chicos hablaban con los chicos y las chicas que iban a servir, ¿no? Y quizás había mucha gente de familia que tal vez nunca pisaron o nunca van a pisar una iglesia. ¿Y sabés qué era? Era la oportunidad de servirlos en amor, transmitiéndoles cómo el Señor había sido bueno con nosotros. Y a pesar de que no somos buenos, intentamos seguir el ejemplo divino para que Dios en nosotros se pueda glorificar y otros puedan ver en nosotros una actitud de gracia difícil de explicar. Ahora, la Biblia nos dice qué fue lo que ellos transmitieron. La pregunta del millón frente a esta intercesión del apóstol tiene que ver con el hecho de decir, bueno, que puedas pensar y que yo pueda pensar qué es lo que yo estoy transmitiendo. Si estoy transmitiendo virtudes bíblicas, espirituales, que conducen a la gente a Dios, o simplemente estoy transmitiendo una actitud corrompida, una conducta que no refleja al Señor, actitudes que no tienen nada que ver con Él. Desde las actitudes groseras a las actitudes que muchas veces están como disipadas, como medias escondiditas. Una actitud grosera puede ser una evidencia pública de tratar mal a una persona. Eso es algo grosero, que quiera Dios que no lo hagas y que yo tampoco lo haga. Algo privado, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de no tratar mal a la persona, pero sí esquivar a la persona. Y vos decís, bueno, ¿cuál de las cosas es peor? Y tratar mal. En la escala de valores de Dios las dos están mal. Y por eso nosotros muchas veces nos enfocamos en la cuestión conductiva de la gente. Pero hay una cuestión interna del corazón en la que yo no puedo, porque Dios no me anima ni me invita a ser juez de nadie. Pero sí Dios nos pide que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos evaluar de qué forma y de qué manera estamos viviendo el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo lo primero que nos enseña tiene que ver con esa intercesión por los santos, para que podamos transmitir virtudes dignas que estén a la altura del Señor Jesucristo y de lo que le ha hecho por nosotros. Ahora, en segundo lugar, no solamente hablamos de la intercesión del apóstol, sino que en el versículo 4 y 5 hablamos de la intervención de Dios. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué decimos esto? Nosotros acá nos tenemos que ir a Hechos capítulo 16. ¿Y te acordás la visión del varón macedónico? El apóstol Pablo quería ir a diferentes lugares. Si nosotros lo contextualizamos, diríamos, bueno, vamos a hacer un viaje misionero a Formosa. Y dice la Biblia que de una manera puntual el Espíritu Santo se los prohibió. Bueno, si no es Formosa, vamos para Corrientes, porque el peso está en el norte, así que nos vamos al otro lado. La Biblia no menciona cosas puntuales, pero sí el apóstol entendió de manera fehaciente que Dios no estaba llevándolos para ese lugar, hasta que tuvo una visión, y dice ahí Hechos capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio en ese lugar. Claro, en segundo lugar, la intervención de Dios. El apóstol Pablo quería hacer planes, todos relacionados a la obra de Dios. Todos relacionados a la obra de Dios. Sin embargo, en medio de servir al Señor y obrar para el Señor, no podemos perder la percepción espiritual de las cosas que Dios nos muestra.
Porque vos decís, bueno, ¿a dónde hacemos un viaje misionero? Y bueno, el viaje misionero siempre va a ser bueno. Sin embargo, si bien va a ser bueno y está relacionado a lo que Dios quiere que hagamos, es importante ser sensibles a lo que el Espíritu Santo muestra. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo entendió que fue privado de ir para un lado, el plan A, para otro lado, el plan B. Macedonia no estaba en sus planes, pero ¿sabés qué es lo bueno? Que estaba en los planes de Dios. Los tres lugares principales de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos procuraron ir. ¿Vos te acordás qué pasa en Hechos capítulo 16? En Filipo, ¿qué lo esperaba? Una prisión. En Tesalónica, ¿qué lo esperaba? Un lío bárbaro. Y vos decís, pero Señor, te equivocaste. No, el Señor no se equivoca porque el Señor tenía una intención. Y por eso, una de las cosas que el apóstol trata de hacerles ver es cómo el Señor intervino en la vida. Y Hechos capítulo 16 tiene mucho sentido para entender esto. Porque cuando él habla que llegó el Evangelio a través de su pronunciación y de su conducta, habla de las señales del Espíritu que fueron evidentes, no solamente en lo que Dios había hecho en ellos, sino que habían sido evidentes en lo que Dios había hecho en el mismo apóstol. El apóstol Pablo estaba seguro que el Señor lo había llevado porque en ese lugar tenía pueblo, tenía un propósito, tenía cosas para poder realizar. Ahora, queridos hermanos, nosotros como iglesia hay un montón de planes que podemos tener, hay un montón de deseos que podemos abrazar, hay un montón de circunstancias que podemos llevar a la práctica, pero no podemos permitirnos ni darnos el privilegio de transitar la vida de fe, la vida congregacional y los proyectos que la iglesia tiene sin abrazar lo que Dios nos muestre. Y para poder tener esa percepción espiritual es necesario que la iglesia le dé lugar al Espíritu Santo para que nos conduzca. Pero para que eso se dé es necesario que cada uno de nosotros en nuestra vida privada podamos buscar, procurar que el Espíritu Santo nos conduzca. Si no, nunca vamos a tener una iglesia conducida por el Espíritu Santo. Porque independientemente de la persona de turno que nos puede dar las coordenadas de lo que entendemos que Dios quiere que podamos hacer, si vos no estás en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, siempre es un problema, siempre hay un lío, siempre hay un bondi. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y claro, una de las cosas que puede pasar tiene que ver con que el liderazgo se equivoque en las decisiones que tome y bienvenido al club, porque no es fácil tomar decisiones. Pero otra cosa que también puede pasar es que el liderazgo esté con las coordenadas correctas, pero que a veces nosotros como pueblo estemos en otra sintonía. ¿Por qué? Porque hemos digitado nuestra vida no acorde a lo que la Biblia nos enseña, sino a lo que a nosotros nos parece. Y escuchamos más a amigos, más conocidos, más familiares, más compañeros que a lo que Dios nos dice en su palabra. Y hay veces que levantamos diferente clase de pensamientos que son humanamente correctos, pero que espiritualmente no aplican. Y por eso el apóstol Pablo les habla de la intervención de Dios. Y le dice, queridos hermanos, ha sido evidente cómo Dios ha interceptado sus vidas. Le dice, nosotros sabemos de su elección, pero también sabemos que Dios, antes de la fundación del mundo, ya sabía cuáles iban a ser las personas que iban a responder al Evangelio. Y ustedes estaban entre esas personas. Ahora, quiero decirte algo, el Señor sabía que nosotros un día íbamos a estar acá, aunque muchos de nosotros ni nos imagináramos. Ahora, es bueno mirar hacia atrás y ver la intervención de Dios. Pero cuando miramos hacia adelante, más que nunca, con mucho temor y con mucha reverencia, tenemos que ver qué es lo que Dios tiene. Nunca perder de vista que no es el punto de llegada, es el punto de partida. Nunca perder de vista que las cosas que fueron buenas que nos trajeron hasta acá son las cosas que nos van a seguir permitiendo alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. La nueva generación, las nuevas generaciones tienen que tener un deseo vivo por Dios. Y quiero decirte algo, cuando vos tenés un deseo vivo por Dios, tarde o temprano la iglesia, que es el plan de Dios, entra a jugar un rol fundamental. A veces es triste cuando vas a ver en diferentes lugares y pasás por diferentes congregaciones donde la gente tiene clarísimo cómo va a vivir el resto de su vida.
los planes que tienen para el resto de su vida, los proyectos que tienen, los tienen totalmente diseñados y establecidos, pero tristemente la iglesia, la obra de Dios en medio de esos planes es algo circunstancial. ¿Sabes qué es? Es una planta de adorno. Por eso es imposible y es importante que vos y yo podamos meditar. Porque cuando vos tenés realmente un convencimiento de aquellas cosas que Dios te va diciendo y te va mostrando, tenés que entender que la obra de Dios tiene un lugar fundamental en la vida. Para ellos, veíamos en el video introductorio, era vida o muerte, era todo o nada. Eran decisiones radicales que de manera continua tenían que tomar. Sin embargo, para vos y para mí, como es fácil, nos tomamos ciertos lujos, nos tomamos ciertos momentos. Y perdemos de vista que la misma intervención de Dios, que fue buena para nosotros como para ellos en la salvación, tiene que ser la intervención para vivir una vida santa y tiene que ser esa intervención que nos lleve a vivir una vida comprometida con lo que Dios en este tiempo quiere hacer. Hablamos de la intercesión de Pablo, la intervención de Dios, pero también tenemos que hablar y pensar, antes de seguir adelante, en ellos había evidencias claras, después lo vamos a ver, de que el Evangelio los había transformado. En tu vida y en mi vida, ¿están esas evidencias? Hay veces que pensamos porque vamos a la iglesia, porque mi papá o mi mamá, porque me sé las canciones, me sé los textos, pero no hay evidencias claras. No es un problema pensar o replantear si realmente soy del Señor. Si sos del Señor, tarde o temprano alguna evidencia tenés que dar. Tenés que mostrar a Cristo con las pequeñas cosas que se hacen. Tenés que entender que tenés que negarte al vos mismo, al yo, para vivir para Él. Ese es el camino que ellos transitaron. Y es el camino, queridos hermanos y queridas hermanas, que nosotros tenemos que transitar. En tercer lugar, habla de la intimidación del enemigo. Porque vos fijate lo que dice, que ellos, versículo 6, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían cuando el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban ahí, dice que teniendo celos tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Claro, este tiempo, ¿sabes de qué nos habla? Nos habla de un tiempo de crisis. Cuando el Evangelio empieza a correr, instantáneamente hay un medio de oposición del enemigo. El enemigo no se va a quedar cruzado. Y la carta nos muestra la intercesión del apóstol, habla de la intervención de Dios, pero habla también de la intimidación del enemigo. El enemigo, ¿sabes lo que quiere hacer? El enemigo trata de intimidarte para paralizarte. El miedo, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos paraliza. Sin embargo, la obra de Dios en nuestra vida nos moviliza. Y el apóstol Pablo les tiene que decir, bueno, en medio de la situación compleja, cuando nosotros llegamos, se armó una turba, buscaron los hombres ociosos, los hombres malos, los hombres que se prendían en todos los piquetes habidos y por haber, y los llevaron a la casa de Jasón porque el centro de movimiento andaba por ahí porque él los hospedaba, y bueno, intentaron, ¿sabés qué cosa? Intimidarlos para que pararan con este movimiento de Dios. Y el apóstol Pablo dice, a pesar de la intimidación del enemigo, ustedes siguieron adelante. Lo que el enemigo intentó hacer, a ustedes no los paralizó. Ahora, quiero decirte algo, cada cosa que nosotros como iglesia nos propongamos hacer viene de la mano con un ataque del enemigo para que vos y yo nos paralicemos. Ahora, en ese momento es donde nosotros tenemos que pensar más que nunca las cosas a la manera de Dios y sujetos a lo que la palabra dice. No bajo la percepción humana, no bajo mis temores humanos. Si nos vamos a conducir con los temores humanos, más de la mitad de las cosas que hacemos no la vamos a hacer porque siempre puede haber algo que se salga de control. Ahora, eso que a vos y a mí nos parece que es algo que se puede salir de control, es algo que no salió del control de Dios. Obviamente nos tenemos que ocupar y preocupar de hacer las cosas en el tiempo y en la forma que Dios quiere que la hagamos. Pero el enemigo siempre va a generar un foco de rebelión porque quiere que la obra de Dios se paralice.
Nosotros en este lugar no estamos simplemente para alabar a Dios, para adorarle e intentar pasarla bien. Si se cumple está buenísimo. Pero tenemos que ir un paso más allá y entender que Dios con nosotros quiere muchísimo más. Y por eso cuando nosotros nos proponemos hacer cosas para Dios, la intimidación del enemigo de una forma u otra va a estar. ¿Te acordás? Nehemías capítulo 1, capítulo 2. Nehemías recorre la ciudad y junta a la gente y dice, bueno muchachos, nos vamos a poner a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pero entre ellos, ¿había qué cosa? Tobías, Sanbalat, Gesem, que fueron los que pusieron el pero en la obra de Dios. Y durante todo el libro vos te vas a encontrar con estos tres personajes escalándose o intercalándose en qué tipo de ataque iban a hacer, porque lo que trataban de hacer era intimidar y que la obra de Dios se paralizara. Si vos vas a la Biblia, en los diferentes movimientos que Dios ha tenido en la historia, siempre ha levantado gente con un corazón, una visión correcta, que el enemigo lo que muchas veces intenta hacer es acallar esa voz. Porque sabe que el avivamiento es algo que Dios produce en una persona y eso es algo que se contagia. El problema, ¿sabés cuál es? Es como que para estos avivamientos estamos vacunados como para el COVID. Tenemos la vacuna, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y pareciera ser que los avivamientos espirituales tienen que ver con una experiencia del pasado, con algo remoto que quedó en la Biblia. Y hemos perdido la capacidad de analizar la vida, de ver la vida bajo la luz de la palabra de Dios. Y nos hemos transformado en personajes técnicos, personajes exclusivos, que pareciera ser que para llegar a tenés que pasar por todo un laberinto de situaciones que no están buenas. Tenemos que dejar nuestro pensamiento a veces un poco de lado y permitir que el Señor, a través de su Espíritu, y iluminados por lo que la palabra de Dios nos dice, nos haga abrir el entendimiento y nos permita permanecer y perseverar en este camino que no es fácil. Vos quizás estás acá y estás con ganas de tirar la toalla. Quizás hay alguno que ya la tiró. Alguno que la está por tirar. O alguno que la está pensando en tirar. Quiero decirte algo, hay que analizar la vida. Acércate a personas que te ayuden. Porque su condición era mucho peor que la tuya. Sin embargo, entendieron que valía la pena vivir por Cristo. Ahora, ¿qué vas a hacer vos hoy? ¿Te la vas a jugar por Él? ¿O vas a seguir pensando que acá no pasó nada? Por eso el apóstol les muestra su intercesión, les habla de la intervención de Dios, les muestra la intimidación del enemigo, pero yo anotaba ahí en mis apuntes, en cuarto lugar, la implementación del plan. Dice que Dios tiene las mejores estrategias, solo necesita los mejores actores. Hubo mucho de Dios en el relato bíblico gracias a que personas comunes y corrientes decidieron vivir el Evangelio. Y claro, ahí se menciona, bueno hermanos, nosotros estamos pero re contentos, nosotros cuando oramos por ustedes estamos chochos, desbordamos de gozo, de alegría. ¿Saben por qué? Porque ustedes vieron nuestro ejemplo, vieron el ejemplo del Señor Jesucristo y lo abrazaron por completo. Ahora, ¿por qué estamos tan contentos? Porque nosotros estamos en esta tarea de seguir proclamando el Evangelio, pero dice del versículo 7 en adelante, llegamos a los diferentes lugares para intentar hablar de Jesús. Ahora, ¿saben qué sucede? En todos lados se está mencionando lo que pasó entre ustedes. En todos lados se está diciendo las cosas que ustedes están haciendo. En todos lados se está hablando acerca de cómo Dios los ha transformado. Ustedes vivían una vida abrazando a los ídolos de yeso y de madera que este mundo proclamaba y que en su ciudad tenían. Y dice, ustedes se convirtieron de manera tal que dejaron de vivir para esos ídolos para vivir al Dios vivo y verdadero. El cambio que ustedes produjeron en su vida fue rotundo, fue innegociable y fue incomparable en relación a otras cosas que se pueden llegar a ver.
¿Qué estaban haciendo? Implementando lo que Dios tenía en su mente y en su corazón, entendiendo que el Evangelio no llegó a Tesalónica como un lugar de llegada. Tesalónica era el lugar de partida. Y desde ahí tenían que seguir avanzando, tenían que seguir conquistando y alcanzando aquellas cosas que Dios tenía. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Ellos tenían que entender que debían vivir de una manera integral para Dios. Y tu trabajo, tu estudio, tus emprendimientos, las cosas que vos haces, tienen que estar pensadas y proyectadas acorde a lo que Dios establece en su palabra. No es para un bien personal solamente, tiene que ver con un fin espiritual, que en el lugar en donde estamos, las cosas que hacemos y donde nos movemos son parte del plan del Señor Jesucristo. Y ese plan, queridos hermanos, es un plan que tenemos que implementar. En algún momento se nos va a ocurrir otra clase de plan, pero hay veces que nos cuesta mucho permanecer y perseverar en el plan que hoy tenemos. Y pareciera ser que, claro, cuando vos haces un aviso, mostrás un video y bueno, nos entusiasmamos todos, ¿no? Hicimos un viaje misionero, ¡wow! A las 2 semanas no se acuerda nadie. A las 2 semanas ya nadie ora, a las 2 semanas ya nadie ofrenda y hay que volver a la práctica, decir, bueno, hermanos, recuerden. ¿Sabés qué es eso? Es ser parte de lo que Dios quiere hacer. Yo sé que otras iglesias no lo hacen. Pero el hecho de que otros no lo hagan no significa que nosotros no lo podamos hacer. ¿Tanto nos cuesta entender que el Evangelio tiene que correr y tiene que ir? ¿Cuál es la escala de valores que tenemos para separar lo que es de Dios y separar lo que tenemos que invertir en la obra? Porque hay una inversión espiritual que tiene que ver con la oración. Hay una inversión económica que también es espiritual, que tiene que ver con la ofrenda. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y vas a ver que muchas veces la escala de valores que utilizás para gastar tu dinero no es consecuente con lo que Dios nos dice en su palabra. Y quizás, claro, muchas veces lo hemos referenciado, para poner 10.000 o 20.000 pesos en la promesa de fe, un guitón, ¿no? Sin embargo, hoy salí a comer una hamburguesa y te lo comiste. Que no está mal la hamburguesa, no está mal la hamburguesa. Lo que está mal es cuando nosotros tenemos una escala de valores que no está bien establecida. Y estamos desordenados económicamente y por eso la semana pasada, tristemente, tuvimos que hacer pasar a los chicos para que entendiéramos el dibujito. De 10, 5 que dijeron que iban a estar, no están. Ahora, lo primero que yo tuve que pensar es decir, bueno, ¿a qué 5 pertenezco? Y si no lo hiciste, estaría bueno que lo hagas. No necesitamos tu dinero. Necesitamos ser consecuentes con lo que Dios quiere hacer. Para ello fue Macedonia y Acaya. El Señor ha traído quizás una visión, una idea de qué lugares debemos apoyar, en qué lugares debemos invertir. Pero si decimos que vamos a invertir, hagámoslo. No dependamos de un videíto motivacional, tiene que ser una convicción de vida, de estar enfocados y enlistados, enrolados en aquellas cosas que Dios en este tiempo con nosotros quiere hacer. Es la manera práctica de implementar el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas cosas más podríamos hacer en otros órdenes de vida? El tema es que se pueda ver en nosotros de manera clara que Dios está obrando con libertad. Y quizás dejar un poco de lado la liturgia y dejar un poco de lado las costumbres que hemos recibido de ancestros, pero que muchas veces han perdido el toque que tiene que ver con el toque de Dios. Ayer me agarró una hermana infraganti en el casamiento, lo vi que se iba al demo y me puse a llorar. Y justo me cruzó una hermana, me saludó, me dice, ¿estás cansado? Y no le podía responder. Y estaba todo viejo, chocho, ¿viste? Le digo, no, le digo, estoy contento. ¿Sabes por qué? Porque es parte de lo que Dios quiere hacer. Y puede ser que estuviera cansado, pero en ese momento el cansancio es lo que menos me importaba. ¿Sabes en qué uno piensa? En que Demo llegó
como un adolescente tontón, hincha, insoportable, y que yo no lo tuve que soportar porque gracias a Dios lo enganché en los ministerios más de grande, pero con una vida destruida, con una familia destruida. Él llega a la iglesia, él conoce el Evangelio, y muchos de los que fueron parte de su vida fueron desapareciendo. Y cuando yo lo veía al gordo que se iba con todo lo que el gordo tiene, pero decís, wow, es haber sido parte de lo que Dios hizo en él. Ahora, ¿cuántas historias como esas tenemos? ¿Y cuántas historias como esas tenemos que interceptar? Ninguno de nosotros somos dignos, pero sí todos somos invitados a ser parte. Por eso, queridos hermanos, en esta carta que vamos a empezar a estudiar y hoy haciendo simplemente una introducción en el capítulo 1, no perdamos lo más importante que tenemos, ese evangelio que transforma la vida y que trasciende muchísimo más allá de estas 4 paredes. A los que vienen acá tienen que ver en nosotros las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, porque quiero decirte, si venís por primera vez, ninguno de los que estamos acá somos buenos. Ahora, hay mucha gente afuera, en Berazategui, en diferentes lugares del país, en diferentes lugares del mundo, que pueden ser beneficiados por tu obra de fe, por tu obra de amor, por esa esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo, porque son los ejes cardinales del Evangelio. ¿Cuál es el eje cardinal de tu vida? Y claro, el enemigo nos jugó una mala pasada porque hay veces que pasa por mi profesión, por mis proyectos, por todas las cosas que yo quiero. Y el enemigo nos tiene ocupados en la iglesia pensando en cosas que son incorrectas. Por eso en esta mañana me gustaría animarte a por lo menos poder considerar, a la luz de lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros, que podamos ser sensibles, ser sumisos a lo que Dios nos permite vivir y entender que Dios quiere que vos seas un protagonista de lo que Dios quiere hacer. Ayer uno de los muchachos me escribió y me decía, cuando yo sea pastor, yo le puse bien ahí, algo así, ojalá, ojalá. Porque hay veces que tenemos ambiciones y la Biblia dice, el que quiere obispado, que buena obra desea. Ahora, el obispado tiene que ver con estar acá arriba, pero también tiene que ver con agarrar la escoba, con agarrar una mesa, con agarrar una silla. Esto es un combo. Y hay veces que queremos esto, pero nos olvidamos que viene con lo otro. Y sabes, yo particularmente, en la sencillez que yo tengo, yo creo que Jesús era muy de la escoba, muy cercano, el apóstol Pablo muy cercano con la gente. Sabían muchísimo, pero estaban con la gente mostrándoles el camino. Claro, tenemos que mostrar la manera y oramos a Dios para que nos dé luz para poder hacerlo, porque a veces no sabemos. Pero sí este lugar, no por el lugar en sí, la familia que Dios nos dio tiene que palpitar por las cosas que Dios quiere que palpitemos. Por eso la pregunta del millón es, bueno, ¿por qué está palpitando tu corazón? Oramos y esperamos tener rasgos de la iglesia de Tesalónica, que todos puedan decir algo de lo que pasa acá, pero no para que vos te sientas bien o yo me sienta bien, sino que puedan ser cosas que realmente honren y glorifiquen el nombre de Dios, porque estamos alineando la vida acorde a lo que Él quiere hacer. Por eso acordate, capítulo 1, la intercesión del apóstol, acordate de la intervención de Dios, acordate de la intimidación del enemigo que siempre va a estar. No te quedes con miedo, no te quedes ahí paralizado, porque hay una implementación de un plan que tiene que ver con poder avanzar con el Evangelio y que de todos lados digan, che, en ese lugar están re locos, como siempre se dice.
pero son personas que evidentemente se encontraron con algo superior y que hacen que en una familia esté el policía con el ladrón, está el que trabaja en Harvard con el que no paga impuestos, y hay un combo gordo. Es decir, ¿cómo conviven esto? Y evidentemente que Dios nos ilumina y del lugar donde estamos nos lleva a vivir como Cristo quiere. No proyectemos la vida lejos de Dios, porque al final de ese camino no hay nada bueno. Y por eso quizás animarte a tomar el desafío de ser algo parecido a esta iglesia. Tenemos muchas cosas lindas, pero también tenemos mucho para mejorar. Desde lo personal, desde lo familiar y desde lo congregacional. Que sean 2 meses en donde Dios nos desafíe y nos permita ver cómo su mano extensiva nos permite vivir a Dios. Hay mucha gente que la está pasando mal. Hay mucha gente con momentos difíciles de salud, complicados, momentos difíciles laborales, momentos difíciles económicos. Nosotros no dependemos de un plan, dependemos de Dios. No dependemos de una asignación, dependemos de Dios. Pero muchas veces el brazo extensivo de Dios está sentado al lado tuyo. Permití que otros te ayuden, pero no pierdas de vista que Dios muchas veces va a querer que vos seas el brazo extensivo para ayudar a otros. Qué bueno es que nos ayuden, ¿no? Ahora, qué difícil se nos hace ayudar. Que no seamos inconscientes de la necesidad del hermano, sino que podamos vivir en tiempo y forma como Dios quiere que lo hagamos. Así que vamos a terminar este tiempo reflexionando, orando, algún minutito en el lugar donde estás, considerando las cosas que mencionamos en esta introducción, pero por sobre todo tomando decisiones para que el nombre de Dios en nosotros se pueda glorificar y seamos consecuentes a lo que la Biblia dice. Después Gaby pasa y continúa con el tiempo, pero aprovecha este tiempo para poder considerar lo que Dios a vos te quiere decir.